Diálogo Internacional por lavisionradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes, 2 de la tarde, hora del este, por lavisionradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisionradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de tenerlos de nuevo en esta nueva emisión de Diálogo Internacional. En los controles de audio, como siempre, mi querida amiga y leal amiga. Y 5 de la tarde de hoy, 1 de octubre del 2001. En la tarde de hoy vamos a analizar las noticias más importantes que se han producido en estos últimos tiempos, así como lo hicimos hace aproximadamente un mes y medio. Para ello tenemos a dos analistas importantes. Se trata del embajador Abraham Clavero, como ya ustedes lo conocen, especialista en Asia y Medio Oriente, que nos ha dado una lección impresionante sobre la cultura islámica, tanto así que mucha gente me ha escrito para decirme: ese programa hay que repetirlo porque nos dejó muchas cosas que queremos volver a escuchar. Así será. Y al general Alfredo Carneiro, que es un general venezolano retirado, pero con una inclinación. Yo nunca te digo que no comprendí por qué tú no terminaste abandonando la carrera militar, meterte en la universidad en carreras como economía, filosofía o relaciones internacionales. Pero bueno, ¿cómo se hace? Todos tenemos defectos, ¿verdad, Alfredo? Pues mira que sí, yo estudié en la Simón Bolívar, en Ingeniería Empresarial, y en el IESA hice el avanzado de gerencia. O sea, siempre de alguna manera he estado estudiando. Además, obtuve un grado en el área de informática, con mucho sacrificio, por cierto, porque tenía que escurrirle tiempo al trabajo para poder asistir a la universidad. No, pero en el tema de... Un saludo, Alexa. Alexia, un saludo. Debe estar no ocupada en preparando otra cosa. Pero bueno, vamos a analizar las noticias. Hay tensiones en Europa, hay tensiones en Asia, hay tensiones en la relación de China, Estados Unidos, Rusia. Hay tensiones con el señor de Corea del Norte, que te advierto, ese es más peligroso. Y la cosa se pone peor con el ascenso de la hermanita. Un personaje importante que después de que me enteré de que él había sido educado en Suiza junto con la hermana, utilizando un nombre falso, y por supuesto tenía todos los guardias de la embajada por todos lados para protegerlos, yo me quedé con la duda: ¿qué le habrán enseñado en Suiza para que el tipo sea así? Porque prácticamente odia a todo el mundo. Impresionante. Pero bueno, vamos a comenzar con una noticia importante para el mundo y sobre todo para la Unión Europea, que es la salida de Merkel después de 16 años en el gobierno, y le está entregando a un socialista. Esta es una mujer brillante, una científico, que cuando fue electa por primera vez, estaba de canciller un señor también fantástico, Helmut Schröder. Helmut Schröder, un tipo muy simpático. Gerhard. ¿Ah? Gerhard Schröder. Schröder, exactamente. Y bueno, tuvieron 50 y 50 y se sentaron. Ese es el gran ejemplo que yo siempre pongo a los políticos venezolanos. Se sentaron y decían, Schröder le dijo a la señora Merkel: ¿usted quiere gobernar este país? Y ella le dijo: sí. Ok, pongámonos de acuerdo en una agenda de trabajo para Alemania, no una agenda de trabajo para su partido o para el mío. Y efectivamente así lo hicieron y negociaron. Él salió, por supuesto, estaba apurado por salir porque él iba a un puesto
tan o más importante desde el punto de vista pecuniario. Iba a dirigir una pequeña empresa en el mundo que se llama Gazprom. En Rusia, ahí se debe estar ganando cualquier cantidad de dinero, y dirigir una empresa como esa es sumamente importante. Pero bueno, me gustaría comenzar con el legado de Merkel y el nuevo gobierno, y empezamos con Abraham Clavero. Bueno, buenas tardes Luis, buenas tardes Alfredo, buenas tardes Leisa. Interesante realmente, pues, ¿cómo se llama? El legado de la señora Merkel. Recordemos que Alemania ha estado gobernada por grandes políticos, por grandes líderes, comenzando por Konrad Adenauer, el primer canciller de la época a partir de la Segunda Guerra Mundial, y han pasado por esa cancillería gente tan importante como Willy Brandt, como Helmut Kohl, a quien ella sustituyó y a quien ella realmente sacó del poder, porque a ella le correspondió encabezar ese movimiento para sacarlo en 1999 como consecuencia de ciertos manejos medio extraños dentro del partido. Han sido 16 años en el poder de la señora, de esta señora, y que realmente, pues, todo el mundo espera que ella sea considerada entre los grandes cancilleres de Alemania. De manera, pues, que desafortunadamente, pues, a ella no tuvo la suerte de que el candidato de su partido, el señor Laschet, ganara las elecciones. Y no ganó las elecciones, pero ya eso se venía, ya eso lo había, las encuestas señalaban que existían muchas posibilidades de que ella no ganara las elecciones. Habían sido 16 años, Alemania quería un nuevo gobierno, un nuevo partido en el poder, y ya su figura se había ido deteriorando progresivamente. Y decía la Deutsche Welle, en un comentario muy interesante, que decía que ella había sido una canciller que no había establecido nuevos patrones, sino que había enfrentado las crisis, la crisis ¿cómo se llama? La crisis de los refugiados, la crisis ¿cómo se llama? Del euro, y diversas crisis. Es decir, que ella lo que hacía era enfrentar las situaciones que tenía. Pero ella logró sacar a su partido de esa posición un tanto derechista y lo coloca en el centro, siendo un partido de centro, y que realmente gobernó durante 16 años con una posición bastante clara, no solamente con respecto a los problemas internos de Alemania, sino también con respecto a los problemas de la Unión, de ser un país, de ser uno de los países más importantes dentro de la Unión Europea. Hay que recordar que el partido, la socialdemocracia, el socialcristianismo ha gobernado 52 años de los 72 años de la República Federal Alemana. De manera, pues, que es un partido que ha jugado un papel importante y que su último gobierno necesitó 4 meses de negociaciones con los partidos de oposición, especialmente con los verdes y con el partido que acaba de ganar las elecciones. De manera, pues, que con los izquierdistas, y vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué realmente va a surgir de esta nueva realidad con una Alemania que no va a tener a Angela Merkel como su canciller, sí, sino que va a tener al señor Kohl como el posible candidato, como el posible canciller, y que va a enfrentar serias dificultades, especialmente negociar con los verdes y negociar con los liberales,
una nueva estructura de poder. De manera pues que creo que Angela Merkel se ha ganado, la historia le va a reconocer ese gran aporte que ella hizo a la Alemania actual. Vamos a una primera pausa y ya regresamos con Alfredo. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero y con el general Alfredo Carneiro. Realmente el análisis que hiciste es bien interesante, bien bueno, pero me temo que no solamente a los alemanes le hará falta el tema y a la Unión Europea de la desaparición de esta manera de la Merkel, sino a Francia. Porque si el nuevo canciller no es tan fuerte, no es tan... no tiene esa mano izquierda que tenía la señora Merkel, dificulta que las cosas vayan a funcionar tan bien y vayan a servir de muro para que la Unión Europea no termine fracasando. Pero bueno, Alfredo. Hola Luis, gracias por la invitación. Un honor estar contigo y con Abraham. Un saludo a Alexia y a tu audiencia que está escuchándonos en este momento. Es difícil sentarse ahora a tratar de hablar del legado de Merkel, de Mutti, como le dicen los alemanes, porque, bueno, recién ahora está saliendo y estos efectos se ven más o menos a un mediano largo plazo. Lo que sí es cierto es que la señora Merkel, haciendo abstracción del tema interior, que bueno, es bastante estable, deja un legado de cohesión, entre comillas, porque existen muchas fuerzas disgregantes de la Unión Europea, con su capacidad de negociación y de lograr acuerdos, pues de alguna manera mantuvo siempre a la Unión Europea enfocada en un sentido en particular, con todas las fuerzas disgregantes de la que sufre esa gran burocracia. Eso por una parte. En segundo lugar, situó a Alemania a la cabeza de la Unión Europea, a dictar la pauta en la Unión Europea. Y quizás no se ha evaluado adecuadamente, pero en mi fuero interno de lo que he visto, lo que he leído y lo que he seguido, concluyo que el Brexit tiene mucho que ver con esto. Los británicos no aceptan otro gallo distinto de ellos en su gallinero. Y Angela Merkel puso a Alemania por encima del Reino Unido, que tenía en ese momento bastantes problemas económicos, pero es una economía sumamente potente, y era quien estaba dictando la pauta. 2 guerras más tarde, 3 si contamos la franco-prusiana, Alemania sigue dando que hablar en Europa. Y eso es un logro de la señora Merkel. Los alemanes, afortunadamente, y la historia siempre tiene mucho que ver en estas cosas, después del término Adolf, han aprendido a elegir buenos líderes consensuales, líderes que les gusta armar coaliciones, y eso ha sido un éxito para la estabilidad del Estado alemán. Ese no es un logro de Merkel, eso forma parte de la sociedad alemana. Merkel lo que lo ha cimentado con toda su capacidad de poder consensuar, de poder lograr poner de acuerdo a intereses tan diversos que pudieran haber. ¿Qué espera Alemania en el futuro? No lo sé. Lo que sí estoy seguro es que el señor Macron estará diciendo en este momento: se fue Angela, ahora me toca a mí, porque como nosotros hicimos llave, entonces, y los dos haciendo llave, sacamos adelante este proyecto que se llama Europa. Ahora que se va ella, este señor que está llegando no va a venir
a, a dividir mi reino. Y de hecho se está moviendo en ese sentido. El problema es que Francia no tiene la potencia económica que tiene Alemania. Además Por de que otra él está parte, débil. Además de que ¿perdón? está débil y Sí. pronto enfrentará una elección que probablemente... Él políticamente no las tiene todas consigo, pero bueno, ese es un tema que desgraciadamente todos los líderes en el mundo están sufriendo a raíz de la contingencia que ha significado esta pandemia de COVID. Fíjate que creo que ninguno, excepto la chica de Nueva Zelanda y la otra de Taiwán, que han logrado mantener Nueva Zelanda porque nadie quiere ir para allá, es demasiado lejos. Y Taiwán porque ellos estaban preparados desde el 2002, cuando se presentó la primera pandemia del SARS, no sé si lo recuerdas. Ellos habían preparado todo un sistema para poder combatir esto y les ha ido muy bien, bastante bien les ha ido. Son dos circunstancias bastante particulares. Ok, por otra parte, hay temas. Por ahí había un artículo, por cierto, el desastre que dejó Merkel, que lo vi por allá en The Economist. Sí, no comparto. No, yo tampoco. No Además, comparto la mayor parte de las ideas de ese. Creo que de la Unión Europea, Merkel dio una gran lección, sobre todo en el tema de migratorio, a pesar de que eso le hizo crear muchísimos enemigos, pero ella manejó bien políticamente eso y logró beneficiarse de la política migratoria porque el programa de inmigración selectiva los ha venido ayudando, apoyando a la empresa, sí, cosa que ningún otro país de la Unión Europea ha hecho lo mismo. Sí. Ella tenía una política con respecto a este asunto bastante bien fundamentada. Fundamentada principalmente en las condiciones económicas de Alemania. Recuerda que Merkel, o el gobierno de Merkel, no Merkel específicamente, sino el gobierno de Merkel es un gobierno mercantilista. Sí. Pone por encima de cualquier cosa las necesidades económicas de Alemania. Y por eso tú lo ves negociando con los rusos, en el caso del Nord Stream, los ves negociando con los chinos, promoviendo un acuerdo de comercio con China. Creo que Abraham quiere decir algo. Sí. Pon el micrófono, Abraham. Alfredo, termina que quiero hacer una pequeña corrección. Ok. Es que como te veía levantando el dedo, y bueno, a lo mejor estoy yo acaparando la conversación y después Luis me arma un lío por allá. Dice, no acapares. Bueno, básicamente ese es el tema. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice este artículo de The Economist, ni ninguna de las personas, particularmente desde el Reino Unido, qué casualidad, claro, que han criticado la gestión de la señora Merkel. En realidad, a mi modo de ver, en mi opinión muy personal, ha sido muy buena porque ha dejado un cemento donde no hay forma de pegar esos ladrillos. Sí, y ya antes hemos hablado del problema de la Unión Europea. Así es. Abraham, pon el micrófono. Interesante lo que dice Alfredo. Sin embargo, hay sectores dentro de Alemania que acusan a la señora Merkel de que gracias a esa política, una política a partir del 2015 con respecto a los refugiados, eso dio pie a que partidos de la extrema derecha como alternativa para Alemania se convirtieran realmente en una alternativa de poder, y que precisamente eso fue lo que impidió que la verdadera candidata que la iba a sustituir a la señora Merkel no llegara. No llegara al poder, porque la señora Kram, que es la actual ministra de Defensa, tuvo que renunciar porque se eligió a un diputado del partido de Merkel con los votos de este partido. Sí, y eso trajo como consecuencia una crisis política muy grave en Alemania que provocó que esta señora Kram, que era
la que iba a reemplazar a Merkel y que tenía muchas posibilidades de ser la nueva canciller, tuvo que renunciar. Sí. Y apareció este señor, Laschet, que realmente nunca logró, ¿cómo se llama?, tener el respaldo completo de la señora Merkel. No lo tenía. Desafortunadamente. Sí. Pero ella manejó muy bien las relaciones con China, manejó muy bien las relaciones con Rusia y puso a Alemania, mantuvo a Alemania, como dicen, un papel líder dentro de la Unión Europea. Así es. Yo pensé que eso de incorporar al idioma nacional nombres y formas como neologismos, pues, solamente se veía en América, pero no, fíjate que encontré que, por ejemplo, la palabra merkelizar, es decir, hacer las cosas al estilo Merkel, o merquiavelismo, es decir, acordándose de aquel personaje que se llamaba Maquiavelo, que afortunadamente se llamaba, mejor que esté allá, y después le llamaban Mami, que fue un personaje, además a la señora Merkel, muy, muy, muy popular. Pero bueno, vamos a una nueva pausa, pero al regreso yo quisiera que empezar a tratar un tema, una noticia que es muy sensible, ¿no? Desde el punto de vista humano ha sido una cosa dolorosa, que es el tema de los refugiados haitianos acá en Estados Unidos. Y si se puede trazar una especie de paralelo entre lo que ha sucedido y las fotografías que han circulado, que de paso son ciertas, del tratamiento que les daban en la frontera, un paralelismo con lo que sucedió hace poco en Chile. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero y con el general Alfredo Carneiro. Como les dije, vamos a conversar sobre esa noticia tan espantosa, aquella fotografía que vimos de algunos guardias a la frontera, que no me extraña que sea no es que me trae una actitud más bien personal y no una actitud definida por el Estado. Ciertamente los problemas de inmigrantes no solamente son acá en la frontera entre México y Estados Unidos, también hay problemas en Brasil, en Chile y en Colombia, pero tampoco es un tema nuevo. En el caso de los haitianos, desde el año 2011 hay más de 150,000 personas que están rondando por todo el mundo buscando un lugar en donde transferir sus expectativas de vida. Eso es terrible. Yo no sé si alguno de los dos ha ido a Haití. Yo sí tuve que ir a Haití en misión. Y aquello es de terror. Encontrar, ahí no hay puntos intermedios. O no tienes, o tienes. Y se acabó. Ahí no hay para nadie. Vamos a continuar con Abraham Clavero. Abraham, ¿me escuchas? De estos programas hablé que Haití es como el Bangladesh de América Latina, ¿no? Realmente la situación política, ¿cómo se llama? Las calamidades naturales que han afectado a esa parte de la isla han traído como consecuencia pues este flujo migratorio tan espantoso, y que vimos unas escenas que realmente es violatoria de todos los derechos humanos, como fueron tratados esas personas que estaban tratando de entrar en los Estados Unidos. Realmente me pareció muy buena la decisión de este enviado norteamericano, que es el enviado para ese problema, Daniel Food, que ¿cómo se llama?, que decidió renunciar ante la forma como fueron tratados estas personas, y que realmente creo que el gobernador de Texas tiene mucha responsabilidad en esta situación. Esto nos lleva a lo que tú decías, Luis, a lo que vivimos, a lo que viven los refugiados venezolanos en Chile, cómo fueron tratados y cómo fueron, ¿cómo se llama?, atropellados, y cómo le fueron quemadas sus pocas pertenencias
ante la mirada del ejército, porque ahí estaban, ¿cómo se llama? Funcionarios del ejército que no actuaron en ningún momento. De manera pues que esta es una realidad que vive América Latina y que México se ha convertido así como en un sitio así como para, ¿cómo se llama? Para, donde se han ido reuniendo para tratar de penetrar en la frontera hacia los Estados Unidos. Y realmente, ¿cómo se llama? No hay una política, no hay una posición clara, porque él mismo lo dijo, Daniel Fook lo dijo, que los que él había, ¿cómo se llama? Ideado para solucionar el problema, las autoridades norteamericanas no lo tomaron en consideración. Y creo que en el caso igualmente, yo creo que te pasé un video de un locutor chileno o la forma como se expresaba de los venezolanos y de la forma como hablaba de los venezolanos. Esos no son venezolanos chavistas, esos son venezolanos que están huyendo de la crisis que vive el país. Él los pintaba como gente que el gobierno había mandado para allá. No, esa gente que emigra porque no, aquí no hay realmente una situación tan caótica que se vive, no solamente con respecto a la comida, sino también con respecto a la salud. Entonces mucha gente necesita buscar alguna alternativa, mandar algo para que familiares puedan vivir acá. Y eso es lo que está sucediendo también con los haitianos. No sé qué opina Alfredo. Alfredo, ponle el audio, por favor. Opinar sobre esto es realmente complicado. Vamos a ver. Todo el mundo le tiraba piedras al techo de la casa de Trump porque él decía que no quería a los refugiados, y el señor Biden decía que los amaba mucho, y resulta que la realidad es que tampoco los quiere. En Chile hubo una ola migratoria que fue muy bien recibida. De hecho, un sobrino mío está allá y le ha ido muy bien, bastante bien, por cierto, le ha ido, gracias a Dios. Pero llegó un momento, o sea, ellos llegaron en un momento en el cual la sociedad chilena estaba muy convulsa, y por supuesto, en estos momentos de convulsión social, siempre sale un chivo expiatorio, una cabeza de turco por alguna parte, y en este caso parece que los venezolanos han pagado el pato. Pero igual ha pasado en Perú, y en Perú es peor todavía la situación, porque Perú es una nación prácticamente que tiene una mayoría de su población en estado de ruinosa pobreza. Y no voy a decir que el problema político tiene que ver en esto, pero lo que sí es cierto es que la gente, el ciudadano común, rechaza este tipo de migración. Y por supuesto están nuestros hermanos colombianos de al lado, que de alguna forma siempre hemos estado en estas tiranteses. El problema no está en los refugiados, el problema no está en lo que hace la policía. Esta imagen dantesca de un grupo de policías montados, empujando con sus caballos a las personas estas de Haití. Yo no creo que, yo estoy de acuerdo con Abraham, probablemente el gobernador de Texas tiene mucho que ver en este asunto, y no es la forma más edificante de presentar a los Estados Unidos, una nación grande, una nación donde la democracia tiene peso y donde las personas tienen peso. Pero los problemas no están allí, los problemas están en nuestros países. Los problemas están en los gobiernos que de alguna manera crean las condiciones para que haya este flujo migratorio de personas desde un sitio hacia otro. Nosotros lo vivimos en los 60 con los colombianos, que llegaron a entrar hasta 10 millones de colombianos, estuvieron en Venezuela viviendo, haciendo su vida, porque en Colombia, por supuesto, no la podían hacer. En el caso de los haitianos no es una movilización de tal tamaño, pero desgraciadamente, además de los conflictos sociales, además del subdesarrollo social de esta comunidad, aunado a las catástrofes naturales, pues han obligado a un grupo importante de gente a migrar. Por otra parte, están lo que los gobiernos tienen que hacer, que de alguna manera ha sido la política siempre de Estados Unidos. Ustedes los paran allá, no me los dejen llegar hasta acá. Y recuerdo que se planteó un gran problema en México, por cierto, cuando ellos empezaron a aplicar medidas duras
porque obviamente López Obrador podrá ser muy socialista, pero le interesa principalmente los negocios que tiene con Estados Unidos. Entonces, pero no lo han podido parar por muchas razones. Para empezar, el tema de la corrupción en los organismos de autoridad de México, además de público notorio, cada día está peor. Además de eso, todas estas son mafias muy fuertes que están moviendo todo este conjunto de personas y tampoco se actúa sobre ello. Así que nosotros nos podemos condoler mucho y nos podemos sentir muy tristes por estas personas, pero no le estamos echando la culpa a los reales responsables. Y los reales responsables son estos gobiernos, unos porque fomentan, otros porque trafican y otros porque se hacen los locos y miran esta situación con indiferencia. Sí. Tú dijiste una cosa, Abraham, bien interesante, como es el tema del comportamiento del inmigrante y de las razones del por qué. Bueno, no es el caso solo de Venezuela, sino es el caso de todos los migrantes en el mundo. Pero fíjate que ayer sucedió una cosa bien importante en Chile que tiene que ver con Venezuela. Y fue que el embajador Arévalo Méndez, el embajador de Maduro, Arévalo Méndez, fue y lo visitó y a ofrecerles un vuelo de cortesía para regresar a Venezuela. Y es impresionante ver las declaraciones, porque hay un video de eso que está circulando, el por qué, porque la gente, por cómo le respondió a Arévalo. Arévalo lo conocemos los tres bastante bien. Yo más que ustedes. Sí, exactamente. Arévalo es un general, compañero. Pero no te creas, nosotros también tenemos nuestra historia con Arévalo. Y nosotros. Bueno, él es mi padrino de bodas, así que imagínate hasta dónde lo conozco. Él es Isabelita. Es un personaje. Entonces, ¿cómo lo sacaron de ahí? ¿Cómo lo rechazaron? Sin pitas, pero les hablaron, la gente le habló con el corazón en la mano y le dieron las razones del por qué no se podían mover de donde estaban, aunque estuvieran en esas condiciones. Importante, pero es algo que se repite en todo el mundo, que es algo realmente terrible, Alfredo. Sí, no voy a hablar yo de la prudencia o de la idoneidad de la actuación de Arévalo, porque al final de cuentas pienso que fue algo de motu propio que fue hacer. El problema es que no hay una política de Estado en Venezuela, y esa es la parte que a mí me preocupa, para de alguna manera garantizar que la repatriación de estas personas sea exitosa. La repatriación no es moverlos de un sitio a otro. La repatriación es que cuando ellos lleguen aquí tengan las oportunidades para desarrollar su vida como deben hacerlo. Y eso es lo que nos da el gobierno, y eso es lo que jamás lograrás convencer a alguien que se le ve a Venezuela, mientras esta situación de desgracia siga allá, que regrese a nuestro país a hacer su vida. Sí. Albarán. Yo creo que un aspecto importante cuando nosotros hablamos de que nosotros fuimos un país receptor de migrantes durante mucho tiempo, la diferencia que existe, porque en aquella época ellos fueron llegando así como a cuentagotas, ¿no? Progresivamente. Aquí ha habido un movimiento realmente que Colombia, Ecuador, Perú y Chile han recibido una cantidad inconmensurable de venezolanos así de repente. Es decir, no es como cuando ellos vinieron para acá, que fueron llegando progresivamente y se fueron estableciendo, ¿no? Nosotros aquí llegó el grupo, han ido llegando grupos todos los días prácticamente, y ha sido muy difícil para que esos países puedan asimilar esa cantidad de refugiados. Fíjense la situación por lo menos de Turquía con los sirios, la situación de Europa con toda la gente del Medio Oriente, que les llegó así de repente y que es difícil de manejar. Es muy difícil de manejar. Vamos a una pausa y ya regresamos. Quisiéramos que tocáramos, porque ya es el último segmento, el tema de Corea Corea del Norte, que me parece fundamental. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando sobre las noticias más importantes de estas 2 últimas semanas con el embajador Abraham Clavero y con el general Alfredo Carneiro. Como les dije al comienzo del programa, es muy preocupante lo que está sucediendo en Asia, no solo por China, sino también por Corea del Norte. Aunque a esos 2 países tampoco hay que separarlos mucho, porque él está ejerciendo una función
que me imagino tiene que ver con algún tipo de instrucción que el amigo, que el amigo Xi le debe haber dicho. Mantén esa gente en tensión. Y lo está logrando, porque eso de que por encima de algunos lugares de Japón, como el caso de Hokkaido, de repente la gente se despierta en la noche y ve un misil transitando por encima de su territorio, eso no debe ser muy agradable. Y lo mismo por encima de Seúl. Aún, y lo peligroso es que ya hubo una respuesta. El mes pasado, el mes de agosto, perdón, ya Corea del Sur dio una respuesta también y estrenó un misil que pasó también por encima de Corea del Norte. Y eso está agravando, está tensionando aún más la situación. Por eso yo te decía que yo no sé qué le enseñaron los suizos. Suiza es la democracia casi perfecta, en donde todo es paz y amor, agárrense de las manos, vamos a cantar, a bailar, todo eso. Claro, pero ¿y qué le enseñaron en la escuela a esos muchachos que estuvieron primaria, secundaria y universitario? Porque él además es licenciado en ciencias políticas, el señor Un. Entonces, ¿qué le enseñaron y cómo se lo enseñaron? Yo no sé, pero realmente no sé lo que pasó. Abraham salió por alguna razón, debe haber un corte aquí está. Pero bueno, vamos a comenzar con Alfredo. Bueno, lo que pasa con Corea es que Corea es una especie de estado colchón. Corea es algo así como el punto de contacto, el punto, la almohadilla para aminorar los golpes de Occidente, y la manera como tiene el señor Xi, o como tiene el gobierno chino, de provocar sin hacerlos ellos directamente. Ese es el papel que ha cubierto Corea del Norte desde el señor Mao hasta la fecha. Agradado, por supuesto, con los temas de... yo estoy convencido de que este señor es un psicópata. Este señor tiene un problema serio en la cabeza, bastante serio, por cierto, y agravado también por el tema de la forma de gobierno que tiene este país, donde todos ellos tienen su emperador y ese emperador lo obedecen de manera ciega. Yo no le daría importancia tanta a estas provocaciones, que siempre las van a seguir haciendo, y ahora más todavía con el reciente acuerdo para dotar a Australia con submarinos propulsados por energía nuclear, que se supone que van a llevar misiles de crucero convencionales, pero el misil de crucero tú le cambias la cabeza, pues es un LED, le cambias la cabeza y lo conviertes en un arma nuclear que puedes usar en cualquier momento. O sea que no es, esto va mucho más allá de este simple acuerdo de tecnología de propulsión nuclear. ¿Hasta dónde puede llegar este señor Kim Jong-un a establecer un punto de conflicto, un casus belli? Bueno, la única forma es invadiendo Corea del Sur, ya como hicieron alguna vez, como hizo su abuelo Kim Il-sung, invadiendo Corea para tratar de reunificar la península. Pero es que el país no tiene ni las condiciones económicas, ni las condiciones sociales, ni las condiciones de sostenimiento de poder de la población para llevar a cabo un esfuerzo de esta naturaleza. Entonces él se entretiene, por órdenes, por supuesto, del gobierno chino, él se entretiene haciendo ese tipo de cosas. Ustedes no creo que lleguen a creer o a pensar, como hay personas que sí lo han hecho, que es que el gran esfuerzo científico que hizo Corea del Norte los llevó a desarrollar estas armas así de buenas a primeras. No. Por supuesto que no. Esto es todo un tema montado por parte de China, que desde hace tiempo vislumbró su enfrentamiento con Occidente, desde el y ha ido de paso a paso, desde terminada la guerra de Corea del Norte. Desde terminada la guerra. Eso es más viejo, porque el primero que habló de resarcir los daños que habían hecho en lo que ellos llaman el siglo de las humillaciones fue
¿cómo es que se llama el padre de la República China, chicos? Que se me olvida. Ah, Sun ok. Yat-sen. Ok. Sun Yat-sen. Sun Yat-sen. Acuérdate que en realidad la República China nace y transmuta. Y transmuta porque entre ellos no logran ponerse de acuerdo cómo va a ser el gobierno, pues jamás eso ya habían gobernado. Parecen Y la venezolanos, transmutación ¿no? final fue en comunistas con el señor Mao Zedong, que Mao tuvo Zedong. más Sí. habilidad que los demás. Entonces, este es el papel que está jugando Corea del Norte. En realidad, el enemigo a vencer es China. Es China, sí. Peligroso. Abraham. Abraham, ¿me escuchas? ¿Me oyen? Sí, 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 perfecto. Bien. ¿Me están oyendo? Sí, 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 sigue, por Sí. favor. ¿Aló? Aló, 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 aló. ¿Aló? Apaga el video y puede ser la conexión. Ah, ok. ¿Aló? ¿Me oyen Sí, ahora? sí, 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 por favor. No, yo creo que Abraham va a tener que... Ok, vamos a seguir realmente. Por eso yo decía, ¿qué le habrán enseñado los suizos? Porque yo viví en Suiza por bastante tiempo y te digo que ahí todo es paz y amor y fiestas y la raclette y el fondue y todo eso, pero no hay violencia. Es decir, el gran notición, la noticia que más descalabra a los suizos sucede en el mes de octubre. ¿Por qué? Porque en el mes de octubre comienza la desbandada de aves que van hacia África. Entonces hay muchas aves acuáticas, patos, gansos, que tienen que pasar necesariamente por Suiza y sobre el lago Alemán. ¿Qué pasa? Ellos aterrizan en el lago Alemán, pero en esa época precisamente había una neblina ahí que realmente es muy densa y muchas veces el GPS de los patos no, no localiza bien el lago y tú lo ves aterrizando en el aeropuerto, encima del techo de una casa. Entonces por supuesto, la Tribune de Genève, aquello es la noticia de eso. Por eso te digo que me impacta lo que le habrán enseñado allá. Yo estoy seguro que le enseñaron cosas buenas, pero eso no lo... Abraham, por favor, 3 minutos. ¿Me oyen? Sí, 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 dale. Bueno, sí, coincido con lo que dice Alfredo. Realmente, pues, cosa más. Todo ese desarrollo tecnológico de Corea del Norte, pues, tiene un respaldo chino y que China necesita mantener esa situación ahí latente de incertidumbre sin llegar a un enfrentamiento, porque a China no le interesa un enfrentamiento. Lo que necesita es mantener ese estado de incertidumbre en esa zona y lo está logrando sin necesidad de intervenir ella directamente. De manera pues que, ¿cómo se llama? Esta situación continuará indefinidamente porque no hay una solución. Es decir, existe todavía un estado de guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, que eso no se va a solventar Claro. a corto plazo. No, y además ese estado de guerra es lo que mantiene a la dinastía Kim mandando en Corea del Norte. Exacto. Eso es básico, ¿no? Yo pensé, hubo un documental que preparó History Channel sobre Corea del Norte, búsquenlo en las redes que se encuentra, en donde incluso hay muchas entrevistas de los personajes más importantes de Estados Unidos que han ido trabajando, tuvieron un diálogo con el papá de Kim Jong-un, que él se llamaba Kim Jong-il, y funcionarios del gobierno inglés, del Foreign Office, y te da la impresión cuando hablan de él que están hablando de otra persona que no es el que se está manifestando ahí. Incluso llegó uno de los ex enviados de Estados Unidos a ese diálogo con Kim Jong-un, que decía que, bueno, que él estaba cambiando poco a poco la economía, que sí había hambre, efectivamente, pero había un poco de mayor acceso a la comida en algunas regiones.
Y eso es importante. Hay otro dato importante en todo esto, es que nosotros tuvimos un viceministro de Relaciones Exteriores que era presidente de los fans de Kim Jong, de Kim Il-sung. Te parece extraño, pero todavía vive. Abraham. Es interesante que se lean la base filosófica de ¿cómo se llama? De Corea del Norte, la idea Suche. Es interesante. Léanse ese documento donde está la base filosófica y se pueden entender muchas cosas que están pasando. Así es. Oye, yo les agradezco mucho este momento. A mí me gusta mucho el programa donde se discutan las noticias del día y vamos a seguir repitiéndolo. Les agradezco mucho, Abraham, Alfredo, muchas gracias por el tiempo que me han dado y por supuesto 1.000.000 de gracias a Alicia que siempre está ahí pendiente de cualquier cosa para avisar. Feliz fin de semana. Fuerte abrazo y feliz fin de semana. Feliz fin de semana para todos. Gracias, Luis. Un cordial saludo. Luis.